Bueno, quiero meditar hoy en la necesidad de que para que las cosas salgan bien, debe de haber una entrega total. Debe de ponerse todo el corazón. Debe de entregarse completamente. ¿Cuántas veces la gente en la tierra fracasa por no entregarse completamente? Quizás el sábado miremos con los matrimonios, hablemos un poquito de la necesidad de entregarse en el hogar, entregarse en el matrimonio, porque si no estoy entregado 100%, el matrimonio puede fracasar por no estar entregado al 100%, y la entrega debe ser obviamente de las dos partes, no solamente de una, de las dos, porque si una sola parte se entrega y la otra no, también podría fracasar por motivo de que se necesita entrega de ambas partes, y la entrega siempre requiere sacrificio. Diga conmigo: sacrificio. Por eso dice ese versículo: de tal manera. Eso me llamó la atención. De tal manera, de tal forma, fue tan grande lo que Dios amó al mundo, que eso le movió a entregarse. Quiero que pensemos hoy, meditemos hoy, que Dios está entregado a nosotros. No está a medias. Yo espero que todos los que estamos aquí, todos los que escuchan, estemos entregados a Dios 100%, no a medias. Porque a medias, 50%, 60%, 40%, no vamos a ver el resultado que querramos y posiblemente no miremos ningún resultado. Pero como Dios sabe que para que Él tuviera un buen resultado en la tierra, con aquellos que venía a salvar, con aquellos que quería ayudar, Él tuvo que entregarse completamente, y en este caso a su hijo unigénito, único en su género. Y de tal manera entregó para que nada se pierda. Diga conmigo: para que nada se pierda. Es decir, que cuando no me entrego completamente, algo se pierde. Algo puede perderse por no entregarme completamente a lo que estoy haciendo. Repito, ojalá todos los que estamos aquí, los que oyen, estén entregados a Dios completamente, 100%. Que cuando quizás batallaron para entregarse, posiblemente escucharon el evangelio y no recibieron la primera vez, posiblemente simplemente lo guardaron en el corazón, solamente lo pusieron ahí, pero no hicieron su decisión. Pero llegó el día cuando decidieron, llegó el día cuando dijeron: sí, voy a entregarme a Dios, pero no a medias, no caminando con Dios y guardando todavía mis ídolos, no entregarme a Dios y todavía celebrando algunas fiestas contrarias a Dios, no entregarme a Dios, pero entregarme pero de lejecitos ahí, cuando haya chance, cuando sobre tiempo, cuando esté aburrido, cuando no tenga nada que hacer en mi casa. Porque eso, aunque pareciera bueno a ojos humanos o a oídos humanos, porque hay cosas, mi hermano, que a oídos humanos se escuchan bonitas, pero en esencia no funcionan. En la realidad no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque no se obtiene el beneficio que Dios quiere que tengamos. Y nosotros, mis amados, tarde o temprano vamos a necesitar de Dios. Tarde o temprano. Quizás el día de hoy estamos bien y gracias a Dios, y estaremos bien. Estaremos bien. Pero el hombre tarde o temprano necesita a Dios, y en ese momento uno necesita haber caminado con Dios de manera que nos entregamos completamente, que no nos detuvimos para entregarnos. Y Dios de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, lo que Él tenía, para que nada se perdiera, sino para que tuviera vida eterna. En Hebreos capítulo 10, hoy quiero hablar de entrega total, porque nuestro Dios nos enseña de una entrega total. Por eso repito, en el matrimonio, entrega total. Porque si yo estoy en el matrimonio solamente mientras se porta bien, mientras no cambia su figura, porque si hay una entrega a medias, es posible que no funcione, porque no tiene la fuerza que debería de tener. Me llamó la atención un testimonio
un pastor, su esposa lo dejó al pastor y se fue con otro hombre. Y otro pastor de la denominación, líder de la denominación donde ellos pastoreaban, él fue a hablar con la mujer. Fue a hablar con la mujer para que ella regresara con su marido. El marido estaba dispuesto a que se rehiciera el matrimonio. Y la mujer no estuvo de acuerdo. Desechó la oportunidad. Y entonces el pastor se volvió a casar después, otra vez, con otra pareja. Y después la mujer estaba en contra de ese matrimonio, diciendo: él es pastor, él está fallando y él ya no puede volver a casarse. Pero ella sí tenía su pareja. Pero lo que me llamó la atención, porque si una mujer deja a su marido y se va con otro, la pregunta es: ¿él se puede volver a casar? ¿No? La respuesta es sí, claro. La Biblia lo enseña. La Biblia lo dice. Que a causa de adulterio se pueden deshacer el matrimonio legalmente delante de Dios y volverse a casar. Pero lo que me llamó la atención es que el pastor estaba dispuesto a perdonar a su esposa y a que se rehiciera el matrimonio. Es decir, que si alguien me preguntara y me dijera: y una pareja que sufre una infidelidad, ¿se pueden volver se puede cada quien volverse a casar y tener su pareja? Mi respuesta sería: ¿ya le diste la oportunidad de que se rehiciera el matrimonio? Esa sería mi respuesta. Si me dice sí, ya le dije que si ella quiere, nos volvemos a juntar, nos olvidamos de lo que pasó y seguimos en el matrimonio. ¿Y qué te dijo? Que no. Ok, ahora sí ya estás listo. Cásate. Tú ya le diste la oportunidad, sea el hombre o sea la mujer. Eso es entrega. Eso es entrega. Los miro muy callados, como diciendo: no, pastor, no. Yo también digo que no. Yo humanamente también digo no. Pero si alguien me pregunta, yo lo que le voy a decir es: ya le diste la oportunidad. Ya fuiste y le dijiste: si estás dispuesto o estás dispuesta, seguimos. Nos olvidamos de lo que pasó. Y si aquel infiel no acepta esa oportunidad que se le da, ahora sí el ofendido ya. Ahora sí. Te vas libre. Tú diste la oportunidad de que se volviera a rehacer. Pero estoy hablando de entrega. Porque ¿cuántos matrimonios han sido preservados? Mire, ya el sábado nomás comemos. De cualquier manera, ahorita el matrimonio ya está. Ya solo comemos. ¿Cuántos matrimonios han sido preservados por dar otra oportunidad? Por dar otra oportunidad. Porque eso es entrega. Eso es: estoy dispuesto a ir un poco más allá. Y entonces, cuando miro al Señor Jesús ahí en Hebreos, el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 5, dice: por lo cual, al entrar Él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Y entonces dice: en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: he aquí he venido en el rollo del libro. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y entonces el Señor Jesús se entregó completamente a la voluntad de Dios. Porque si pensáramos en Dios, el que su justicia requería sacrificio, su justicia requería el pago por los pecados. Si el Señor Jesús no hubiera estado entregado completamente, Él hubiera dicho: bueno, sacrificios ya los hay. Sacrificios ya se le están presentando por el pecado. Pero dice: sacrificio y ofrenda por el pecado no has querido. Y entonces dice: yo he venido a hacer tu voluntad. Yo he venido a entregarme completamente en la voluntad de Dios. Dice el versículo 9, dice: aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Y dice: Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y dice que por esta voluntad, diga conmigo, por esta voluntad. Entonces la entrega bendice. La verdadera entrega
bendice. La verdadera entrega, hermano, hace que uno camine un poco más allá todavía. Que uno vaya al paso extra. Cualquier cosa que uno se involucra y que uno quiera obtener resultados, uno debe de entregarse. El matrimonio, el camino en Dios, mi hermano. Por eso, perdónenme, pero qué mal hacen aquellos que se entregan a Dios a medias. Que dicen, bueno, yo no me voy a alejar, pero tampoco me voy a entregar así como otros que se entregan, porque no están recibiendo el beneficio que Dios quiere para ellos. Pero cuando nos entregamos completamente, Dios ya estaba recibiendo sacrificios, pago por el pecado, pero dice ahí que cuando Él viene y hace la voluntad del Señor, esa entrega quita lo primero para establecer lo segundo. Diga conmigo, establecer. Yo le servía al reino de las tinieblas. Yo le servía al enemigo antes. Pero yo puse en mi corazón que se quitara lo primero y que se estableciera bien firme lo segundo. Y eso bien firme es el camino de Dios. Que se plantara, que hubiera estacas profundas, donde vinieran vientos y no se moviera esta tienda, donde vinieran vientos, hermano, vinieran torrentes, pero no destruyeran la vida que Dios ha puesto en mí. Y entonces tuve que hacer la voluntad de Dios, entregarme completamente. Por eso cuando escuchamos el evangelio, uno pregunta, ¿y ahora qué hago? Bueno, bautízate en agua. Bautizar en agua, ¿qué sigue? Bueno, empieza un caminar con Dios, sírvele a Dios, dispón tu vida a servir a Dios, pero también a aprender de Dios y a llenarte de Dios. Eso requiere tiempo, mi hermano. Porque, por ejemplo, no en todos los cultos cae la gloria de Dios como nosotros quisiéramos que cayera. Pero hay cultos donde cae la gloria de Dios. ¿Y qué tal si no estás en ese culto, mi hermano? ¿Qué tal si no estás y Dios ese día haciendo cosas en la vida de las personas? Quitando lo primero para establecer lo segundo. Cuando yo me entrego completamente, o cuando el Señor Jesús vino y dijo, yo voy a hacer tu voluntad, Señor, Él quita lo primero y establece lo segundo. Yo quiero que lo segundo, el camino de Dios, se afirme en mi vida. Yo quiero resultado. Diga conmigo, buen resultado. Porque hay algunos, mi hermano, que pueden caminar 20 años en el evangelio y no alcanzar, y otro llega y en 2, 3 años ya alcanzó en Dios, llenura del Espíritu, hablar en lenguas, entender la voluntad de Dios e ir creciendo en el camino de Dios. Pero necesitamos entregarnos, porque todo requiere tiempo, todo requiere esfuerzo. Si tú dispones que este cuerpo que tienes el día de hoy es para servirle a Dios. Diga conmigo, para servirle a Dios. Y para servirle a Dios es también proveer para tu casa. También cuidar a tus hijos, también edificar tu casa. No solamente en el templo, sino todo lo que hagas. Pablo dice, todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. Hacerlo para Dios. Y entonces yo tengo que entregarme. Tengo que decirle, Señor, yo sí quiero entregarme. Quiero una entrega total, repito, en el hogar, en el matrimonio, en el camino en Dios y cualquier cosa que realmente vale la pena en la tierra, mi hermano. Realmente vale la pena el esfuerzo. Y entonces Él dice que quita lo primero para establecer lo segundo. Se planta eso segundo, pero es haciendo su voluntad. Dice que, versículo 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. ¿Por qué? Porque Él se entregó completamente a la voluntad de Dios. Ahora, dice Lucas 22. Lucas 22, en esa voluntad que Él se entregó. Por eso, entrégate. Entreguémonos. Este es el caminar que Dios puso para mí. No quiere decir que no hay cosas en el mundo que me gustan, sobre todo el pecado. A esta carne le gusta el pecado, mi hermano. Yo elijo servir a Dios.
Yo elijo glorificar a Dios. A veces usted me ha de mirar a mí cantando un cántico. Hay dos cánticos que yo mucho canto. Uno es el de bendito sea. Cuando estoy solo. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Me gusta cantarlo. Y el otro es el de el Señor es mi pastor. Pero cuando usted me escucha cantándolo, a veces es porque en la mente cargo una canción mundana. Por eso. Y entonces digo, el Señor, yo elijo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y usted va a decir, wow, el pastor qué espiritual es el pastor. Y ni sabe lo que anda pasando. Pero lo que quiero decirle es, yo elijo. Tú eliges. Puedes ponerle a tu radio ahí canciones mundanas, música mundana. Y puede ser que no te entregues completamente a Dios, pero tú eliges. Tú eliges entregarte a Dios. Tú eliges caminar con el Señor. Tú eliges, no, yo le voy a servir a Dios con todo mi corazón. Yo me entrego completamente al Señor. Ahora, ya después de esa canción, ¿verdad? Hasta a mí me duele cantar eso, hermano, o decir eso. Pero la voluntad de Dios cuesta. Dice Lucas 22:40. Lucas 22:40. Dice, cuando llegó al lugar, ¿estamos ahí? Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero mire lo que dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué pasa cuando nosotros nos entregamos a Dios? Dice que entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía. Es que mi hermano, el decidir entregarse a Dios es una agonía. Como cuando estás peleando con tu cónyuge. Nunca, yo sé que aquí nadie pelea, yo sé que sí. Pero cuando estás peleando con tu cónyuge y quieres responder agresivamente y tú mismo te dices a ti mismo, no digas nada, quédate callado, no digas nada. Ay, mi hermano, se muerde uno la lengua, mi hermano. Principalmente si uno piensa que es una injusticia, porque todo el mundo piensa que es una injusticia. Todo el mundo piensa, es injusto lo que me están haciendo. Y a veces uno está repitiéndose por dentro, no digas nada, quédate callado, sé de bendición para ella, bendice solamente. Dice que estando en agonía, él estaba orando, él estaba viniendo y dice que un ángel se presentó para fortalecerle, dice el versículo 43. Se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole y estando en agonía oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces esa voluntad no era fácil, pero uno decide entregarse. Por eso en el camino de Dios yo estoy por elección, mi hermano. Tú estás en el camino de Dios por elección, porque tú elegiste, no porque alguien te torció el brazo. Estás por elección y tú mismo eliges cuánto entregarte a Dios. Tú mismo eliges cuánto me voy a entregar, cuánto voy a poner en el camino de Dios. Y la respuesta para mí, debes de poner todo. Debes de entregarte, no sirvas a medias, sino entrega completamente, porque Jesús o Dios mismo, Él se entregó todo. Él hasta el día de hoy, Dios mismo hasta el día de hoy está entregado completamente por nosotros, mi hermano. Completamente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él vino e hizo la voluntad de Dios, una voluntad que no era fácil, una voluntad, mi hermano, que Él mismo dijo, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y entonces entregarme. Por eso repito, en el matrimonio, mire, en el matrimonio,
Si te entregas completamente, mi hermano, incluye tus fuerzas, incluye tu paciencia, pero incluye tu economía. No puedes decir, esto es mío, esto que no me lo toque mi esposa porque esto es mío. No, mi hermano, cuando te casaste te llevó el río, a ti y a tu economía. Pero lo bueno es que tú eres bendecido. Yo soy bendecido. Yo cuando entiendo, si yo me entrego y proveo para mi casa, yo soy bendecido. Por ejemplo, conozco a alguien que no le gusta que la esposa le quite las monedas. Él tiene su propia alcancía y ese dinero es para él. Pero no, yo, hermano, me sacan las monedas y cuando me las sacan yo mismo voy y las aviento ahí en el lugarcito donde es parte. Monedas que a veces uno carga en la bolsa. Y cuando uno se entrega completamente, yo a mi esposa le doy para el gasto, pero la mayoría de las veces si vamos a la tienda a comprar mandado y yo voy con ella, yo pago. Y yo podría decirle, no, yo ya te di para el gasto, yo ya te di lo que es tuyo, pero me siento mal que no pague yo, porque es una entrega total. Diga conmigo, entrega total. Pero si digo, no, esto ya es mío, yo ya te di lo tuyo. Y amén, sería correcto, no sería malo. Pero como me entregué con todo, no detengo ni un solo dólar, no detengo ni un solo centavo. Todo es parte y yo veo que Dios me bendice. Yo veo que Dios provee. Porque es parte de mi vida, entregarme no a medias, sino entregarme completamente. Por eso vivir de niño es bueno, porque el niño no tiene compromisos. Ya sabe aquel chiste del hombre de la creación, ¿no? Es un chiste, por supuesto. Pero dicen que al hombre solamente le dieron 20 años de vida. Y al burro le habían dado 60, hermano. Y cuando le dijeron al hombre, te vamos a dar 20 años de vida, dice que el hombre le dijo, Señor, ¿por qué a mí 20 y al burro 60? Quítale 30 a él y dámelos a mí. Dijo, ¿los quieres? Dijo, sí. Bueno, se los quitamos al burro y te los damos a ti para que tú tengas 50 años más o 30 años más. Y por eso dicen que el hombre vive 20 años bien, como rey. Llegando a los 21 empieza a trabajar, hermano. Como burro, 30 años. ¿Por qué los pidió? ¿A poco no es entrega cuando trabajamos? ¿Sí, verdad? Trabajamos. Me gusta la historia también aquella donde se enseña cómo nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuándo somos más que vencedores en Cristo Jesús? Y esta historia enseña cómo aquel boxeador se preparó, entrenó meses entrenando arduamente, 12 horas al día, estar practicando, porque tenía su pelea de box. Y en el ring 12 rounds. Aguerridos, fuertes, golpeado, hinchado y mirando estrellitas, hermano. Y cuando al fin gana la pelea, le dan $10 millones. Es tu paga. Y la mujer llega y dice, esos 10 millones son míos. Dice. Y se los embolsa a la mujer. Y entonces aquel fue vencedor porque ganó. Pero ella fue más que vencedora porque sin pelear. Y a veces así sentimos, ¿verdad? Pero hay que entregarnos completamente. Ahora, dice ahí que el Señor Jesús se entregó su voluntad. En Mateo 10:29, por eso para ti que te vas a casar, yo te voy a decir algo, mi hermano. Ahora que te cases, vas a llegar con tu cheque a la casa. Y la esposa va a decir, este cheque es de los dos. Y tú puedes decir, no, yo fui el que trabajé. No, es de los dos. Nadie dijo amén. Por lo menos dijo que es de los dos, no dijo es mío. Pero si tú te vas a casar, así sucede. Los hijos cuando nacen, hay que mantenerlos, ¿verdad que sí? Hay que mantenerlos. Son tus hijos. ¿Te van a pagar bien un día? Espero que sí. Ahora,
La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. Amén. Pero si lo haces solamente para que te vaya bien, sin otra razón de honrar a los padres, puede ser que no te vaya tan bien. Porque solamente lo haces para que a ti te vaya bien. Pero si dices, no, yo debo de honrar a mis padres. Aún aunque no me fuera bien, yo tengo que honrarlos porque son mis padres. Y entonces Dios dice, a este hay que bendecirlo. Porque este no solamente lo está haciendo para que le vaya bien, sino porque él reconoce que hay que honrar a los padres. Y es como los hijos. El que cría hijos para que lo mantengan a él cuando está viejo también no es correcto. Bueno, yo voy a tener hijos para que cuando yo esté viejo ellos me mantengan a mí. Tampoco es correcto eso. Se mantiene a los hijos porque se les ama, porque se les quiere bendecir. Y si ellos nos echan la mano en la vejez, pues qué bueno, gloria a Dios, será una bendición para ellos y para nosotros también. Pero no es el punto principal de tener hijos para que un día nos mantengan. Y en Mateo 10:29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Mire el compromiso del Señor con su pueblo que se entrega completamente. Ninguno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Versículo 30. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temas, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Versículo 32. Por tanto, y aquí me enseña que no hay que ser de la secreta. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y entonces Dios tiene un compromiso con su pueblo, porque dice que si los pájaros no caen a tierra sin permitirlo Dios, si dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados, si dice que no temamos, y entonces dice por tanto, por lo que se acaba de decir, todo el que me confiese delante de los hombres. El que no se entrega completamente no se atreve a confesarlo delante de los hombres, de decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, Jesús es mi Señor. Tal vez te invitan a una fiesta, comadre, la invito para que sea madrina del niño Dios ahora en las posadas. Y usted dice, no, yo soy cristiano. Ahora Cristo Jesús es mi Señor. Yo ya no le sirvo a los ídolos. Dios cambió mi vida. Él me cambió de reino. Y me entrego completamente. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No te entregues a la mitad, mi hermano. Entrégate completamente. Señor, aquí estoy yo para servirte, para confesarte en cualquier lugar, para decir que tú eres el motivo de mi bendición. Tú eres el que me ha prosperado. Tú eres el que me ha bendecido. Tú eres el que me cambiaste el gozo, la tristeza por gozo, por alegría. Eres tú el que rompiste las ataduras, los vicios de mi vida. Eres tú. Si usted me preguntara y me dijera, pastor, ¿y usted cómo dejó de emborracharse, de ser borracho? Dios me salvó, mi hermano. Él rompió las cadenas. ¿No fue usted alcohólicos anónimos? No, mi hermano, yo no fui. ¿No tomó algún brebaje para echarle la mano? No, mi hermano. Yo un día era borracho, le entregué mi vida a Cristo Jesús y Él rompió las cadenas. Todo se lo debo a Él. Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Y entonces me entrego completamente, mi hermano. No ser cristiano a medias. No ser cristiano de domingo, no ser cristiano, hermano, solamente cuando nos juntamos con los hermanos. Mire, si Pedro, que debería estar predicando la gracia de Dios, dice en Gálatas capítulo 2, que Pablo lo tuvo que reprender al apóstol Pedro. El apóstol que en un momento, voy a decir, se le aguadaron los pies, mi hermano. Se le aflojaron los pies. Y dice en Gálatas capítulo 2, versículo, ¿sí estamos ahí? Es otro versículo, ¿no? Ese versículo 9 es el de la gracia que le dieron a Pablo y cómo reconocieron la gracia.
Oh, perdí el versículo. Pero cuando va Pedro a Antioquía y él se junta con los judíos y mira que los judíos lo van a mirar si él está comiendo ahí con los gentiles, dice que él se retraía. Pero Pablo dice que empezó a reprenderlo. Empezó a decirle, mira, si nosotros siendo judíos, capítulo 2, versículo 11, dice, cuando Pedro vino a Antioquía me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Mire mi hermano, no seamos cristianos a medias. Porque Pedro aún dice que él comía con los gentiles. Él dijo, bueno, estamos en la gracia de Dios, Dios está con nosotros y no necesitamos justificarnos por la ley. ¿Ya le dijiste a tu compadre? ¿Ya le dijiste que esos ídolos no salvan, mi hermano? ¿Ya le dijiste que lo único que puede salvar es Cristo Jesús? Y que no es por obras. Y cuando Pedro viene, él come con los gentiles, pero cuando vienen los judíos, empezó a retraerse, dice, empezó a apartarse, porque él temía a los de la circuncisión. Dice que aún en el versículo 13 que el resto de los judíos, o sea los hermanos judíos, se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? Y entonces empieza a ver que Pedro no decidió completamente. O sea que cuando estaba con los gentiles, él reconocía la gracia en Cristo Jesús para salvación y el único camino para llegar a Dios. Pero cuando vinieron los religiosos, él empezó a retraerse y empezó a apartarse. Pero mire mi hermano, el beneficio viene cuando nos entregamos completamente. Porque Dios se entregó completamente, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. De tal manera lo hizo que Él se entregó. Hasta el día de hoy, Dios Padre Celestial tiene un compromiso con nosotros. Completamente. No se avergüenza de llamarnos sus hijos. Él te habla de nosotros, estos son mis hijos. Estos son mis escogidos, estos son los que he salvado. Yo voy a hacer cosas grandes con ellos. El diablo puede decir, mira los errores que tienen, mira cómo son. Pero cuando nos entregamos y Dios nos recibe, Él dice, ahora son míos. Por eso, la muchacha que tienes como esposa, esa fue la que escogiste. Esa aceptaste. Y ahora hónrala delante de todos. Amén. Ahora hónrala delante de todos. O tal vez cuando te casaste enamorada, pero ya después empezaste a ver los defectos. Chiquito, prietito, panzoncito, peloncito. Y ahora puede ser que ahora te apartas. Porque qué bonito es ver una pareja enamorada, ¿verdad que sí? Que la mujer anda hasta encimosa ahí con el marido ahí. Pero ya después cuando se dio cuenta de sus cualidades, dijo, no me toques, no, hazte para allá. ¿Por qué? Porque puede ser que no se entregó completamente, pero entreguémonos completamente. Va a ser bendecido el hogar. Van a ser bendecidos los hijos. Yo sí creo que los hijos son bendecidos en su ser interior, en su alma, en sus emociones, cuando mira que sus padres se aman. Cuando mira que tal vez el papá tenga un genio difícil. Tal vez la mamá tenga un genio difícil. Tal vez los hijos resientan ese genio, ese carácter tan difícil de papá. Pero cuando miran que ama a mamá y que mamá lo ama a él, eso trae mucha sanidad en su alma, en su corazón, en sus emociones. Crecen sanos. Eso hace que crezcan sanos en su corazón. Pero entreguémonos. El punto hoy es entregarse totalmente. No camines un camino de Dios a medias. No camines un matrimonio a medias, hermano.
Entrégate completamente. Honra, bendice. Y entonces, confesar en todo lugar. Confesar que Él es mi Dios. Confesar que ella es mi esposa. Que confieses que Él es tu marido. Dice el versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese, bueno, estaba mirando Mateo 10:32. El que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en el capítulo 12, versículo 46. ¿Cuántos queremos el beneficio del Evangelio? Porque Dios cuida de nosotros. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Porque Él es el encargado de bendecirnos, de prosperarnos, de proveernos, mi hermano. Y en Mateo 12:46 dice que mientras Él aún estaba hablando a la multitud, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y dice que ellos, la familia, dice que estaban deseando hablar con Él. Diga conmigo, deseando. Y ahí están los deseos de su familia biológica. Ellos estaban deseando hablar con Él. Pero dice el versículo 48, pero respondiendo Él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entrega la voluntad de Dios. Fíjese que Él desechó o hizo a un lado los deseos de su familia biológica. Yo no sé qué deseos tiene tu familia biológica. Tal vez todos son cristianos. O sea que a tu mamá le da gusto que le sirvas a Dios. A tu papá le da gusto que le sirvas a Dios. A tus hermanos en la carne les da gusto que le sirvas a Dios. Pero tal vez no es así. Tal vez no son cristianos. ¿Cuáles son sus deseos de ellos? Porque su familia deseaba hablar con Él. ¿Cuáles son sus deseos de tu familia biológica? Y el Señor Jesús, cuando le dijeron, dijo: ¿quiénes son mi familia? Mire qué entrega, mi hermano. Qué entrega. Cuando nosotros andábamos de borrachos, mis hermanos y yo, sobre todo mi hermano mayor y yo, que fuimos los más borrachos, perdidos. Recuerdo que un día a la iglesia donde mi mamá iba, llegó un joven que lo conocíamos, que no andaba en el camino de Dios antes. Pero recuerdo lo que mi mamá me dijo, porque nosotros le dijimos como buenos mundanos que juzgamos. ¿Y ese fue a la iglesia? ¿Y ese qué? ¿Va a empezar a ir a la iglesia? Y recuerdo que mi mamá nos dijo, si él se entrega a Cristo Jesús, lo voy a amar más que a ustedes si no se entregan a Cristo Jesús. Uno dice: wow, mi mamá dijo eso. Pero mi mamá entendía la entrega total. Cuando le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están afuera, desean hablar contigo, tienen el deseo. ¿Cuáles son los deseos de tu familia biológica? Y él dijo: ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso es entrega, mi hermano. Yo te doy un consejo: entrégate completamente. No estoy diciendo que te olvides de tu familia biológica, pero lo que estoy diciendo es que pon en primer lugar a Dios. En primer lugar a Dios. Deseaban hablar con el Señor. Él dijo: estos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y en Juan 17, versículo 6. Todo lo que quiero decirte es: entrégate. Dios no te va a obligar, pero Él se entregó. Él entregó a su Hijo. Mandó lo mejor que tenía. Él tiene un compromiso serio con nosotros el día de hoy. Por eso el que se mete con uno de nosotros se mete con Dios, mi hermano. Si cuando Pablo perseguía a los cristianos, el Señor Jesús se le apareció camino a Damasco y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues?
Y Pablo podía decir, no, yo no te persigo a ti, yo persigo a esos cristianos que andan ahí predicando. No, ¿por qué me persigues a mí? Porque yo doy la cara por ellos. Al perseguirlos a ellos me persigues a mí. Ayer platicábamos con unos hermanos cómo personas que se han opuesto a nosotros, ¿no les ha ido tan bien? Como en el trabajo, algún compañero de trabajo que se pone en contra de nosotros, acaban corriéndolo a él. Y eso siempre ha pasado. Siempre recuerdo que yo evangelizaba a un hermano ahí en el trabajo y hubo otro que se llevaba con él y le cargaba la mano. Y le decía, ¿qué? ¿Ya te convencieron? Y le empezó a cargar la mano, que se iba a hacer aleluya y todo eso. Y aquel se sentía seguro en su trabajo. Creo que era el hispano de más antigüedad en ese trabajo. No dejaba ni que los supervisores lo regañaran siquiera. Si el supervisor venía y le decía algo, le decía, tú cállate, vete para allá, yo sé lo que tengo que hacer. Y el supervisor se agachaba y se iba. Decía, a este no se le puede decir nada. Él estaba seguro que nadie lo corría. Pero él empezó a cargarle la mano a este hermano que yo estaba evangelizando. Y entonces dieron una hoja para aplicar para desempleo. Y él llenó la hoja. Y a la semana, más tardar, antes de la semana, regresaron y dijeron, no, tus documentos no pasaron y te vas del trabajo. Y lo corrieron al que nadie se imaginaba que lo podrían correr. Lo corrieron del trabajo. ¿Sabe por qué pasan esas cosas? Porque Dios da la cara por nosotros. Dios es el que nos defiende a nosotros. Pero Él tiene una entrega con nosotros. Y en Juan 17:6 dice el Señor Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Esa es la entrega en la intercesión. Diga conmigo, intercesión. Él está entregándose en la intercesión. Dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad sale de ti. Dice, creyeron que tú me enviaste. Y entonces dice, yo ruego por ellos. Pero mira lo que dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Nosotros tenemos un intercesor, mi hermano. Hay un intercesor que está a la diestra del Padre pidiendo por nosotros y nos conoce por nombre. Conoce tu nombre. Conoce quién eres. Conoce dónde vives. Conoce lo que tú haces. Conoce tu entrega. Conoce que tú realmente has decidido seguir a Cristo Jesús. Que realmente quizás batallaste para entregarte. Quizás dijiste, no, pues todavía no estoy convencido. Pero el día que dijiste, sí, recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, Él va a ser mi Señor, decidiste completamente entregarte. Es cuando uno dice, mi vida ya no es mía. Donde tú me lleves, Señor. Donde tú me pongas. Porque nosotros a veces buscamos el mejor lugar para vivir. El trabajo donde nosotros queremos trabajar. ¿Y qué tal si te lleva a un trabajo donde Él dice, te voy a llevar a ese trabajo, yo sé que es difícil y todo, pero ahí hay una persona que necesita oír del evangelio y te voy a llevar a ese lugar? Y vas y trabajas 4, 5, 6 meses. Cuando terminas con la encomienda de Dios, Dios dice, ahora sí ya puedes cambiar de trabajo. Pero mi vida ya no es mía, mi vida es del Señor. Y entonces dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Por eso mire, si usted está intercediendo por las protestas que hay en el país, hermano, contra el gobierno, ore por los cristianos. Ore por los hijos de Dios. Si el Señor Jesús dijo, yo no ruego por el mundo, yo no ruego por ellos, yo ruego por los que me diste, para que ellos estén bien. Dice, ellos no son del mundo, dice el versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, en la entrega que tenemos con Dios, sabemos de dónde somos. Nosotros somos del reino de Dios. Amén. Nosotros somos del reino de Dios. En Romanos 9, yo trato de terminar. Traigo un poco más que compartir, pero voy a terminar. Romanos 9. Fíjese que aquí en Romanos 9, Pablo lo que hacía, no lo hacía porque odiara a sus hermanos,
sino porque había conocido al Dios verdadero. Dice Romanos 9:1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Mira la entrega de Pablo, su amor que él tenía, pero reconocía el camino de Dios. Dice el versículo 4 que son israelitas, a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dice de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces me encuentro a Pablo, que está entregado al ministerio de Dios. Diga conmigo, al ministerio de Dios. Mira la entrega que él tenía, porque él dice: yo tengo tristeza en mi corazón, continuo dolor en mi corazón. Pero mira lo que dice versículo 3. Yo desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, porque ellos se convirtieran. Entonces Pablo, él se entregaba, mi hermano, se entregaba para que realmente los que le habían encomendado realmente se convirtieran. Él decía: yo me entrego completamente, al punto de que desearía yo mismo ser anatema. Si Dios te encomienda una área, si Dios te encomienda un grupo de personas, la pregunta es: ¿qué estás haciendo por eso que Dios te encomendó? Entrégate. Un último versículo. Dice Éxodo, capítulo 32. Mire a Moisés. Entrégate a Dios, entrégate a su servicio y entrégate a lo que te confía. ¿Qué te confió Dios? A los pastores nos encomendó una congregación, pero en medio del camino hay problemas. En el medio del camino puede haber problemas de toda índole, legales, de salud, que son lo más tremendo. Problemas de salud. Conozco un pastor que tuvo que dejar de pastorear, y yo no estoy diciendo que hizo lo malo, pero él tuvo que dejar de pastorear porque el doctor le dijo, tuvo creo 2 infartos, creo dijo. Y dijo: si usted no deja de pastorear, usted no va a vivir más de otro año, porque le va a dar un 3er infarto y no lo va a poder llevar adelante. Y pues no le quedó de otra más que dejar el pastorado. Puso a su hijo como pastor y su hijo continuó con la obra. Pero los problemas de salud son serios, mi hermano. Pero cuando decimos: pero Dios me puso, pero Dios me encomendó, cuando decimos: Señor, te voy a servir y voy a predicar, y aunque empiece una predicación y no la termine, y de ahí me tengan que ir a levantar, yo voy a seguir haciendo lo que me dijiste que hiciera. Se entrega uno al servicio. Por eso Pablo dice: yo desearía ser anatema por amor a mis hermanos, por cumplir la comisión que Dios me dio de convertir. Y en Éxodo 31, dice que entonces volvió Moisés al Señor y dijo: ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se han hecho un Dios de oro. Pero mire lo que dice Moisés: pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, mire lo que dice: y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, a él lo borraré de mi libro. Pero Moisés estaba tan entregado, hermano. ¿Se imagina a Pablo diciendo: desearía yo ser maldito, apartado de Cristo, con tal de cumplir y que se haga la obra que Dios me mandó a hacer, que se convierta la gente, que mis hermanos reciban el evangelio? Por eso no se trata solamente de cumplir exteriormente, sino nuestro ser interno, que tenga una entrega total. Porque Dios te puede confiar algo. Dios te puede mandar como pastor a un lugar, pero la pregunta es: ¿hay una entrega total? Y la entrega total Dios la mira desde que estamos en la congregación. Mirando, ¿te entregas completamente o te entregas a medias? Y Moisés en este caso dijo: Señor, este pueblo ha pecado, se hizo un Dios de oro. Pero dice: perdónalo, Señor. Y si no los vas a perdonar, bórrame a mí del libro, el libro que has escrito.
Y dijo Dios, no, voy a borrar al que ha pecado, pero a ti te voy a seguir sosteniendo. Pero debe haber una entrega, mi hermano. El evangelio es más que solamente ir el domingo a la iglesia. El evangelio es mucho más que solamente sentarse a escuchar una predicación. El evangelio es una entrega total para que obtengamos realmente el beneficio de lo que Dios tiene con nosotros. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Entrega total. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si quiero ganar, debo entregarme. Quiero ganar mi matrimonio, tengo que entregarme al servicio, entregarme para edificar, entregarme para bendecir. Padre, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por enviar a Cristo Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor. ¿Quieres decirle gracias por tu fidelidad conmigo, Señor? Gracias porque tú no me aceptaste a medias, no me aceptaste a escondidas, no me aceptaste ocultándome de los grandes, sino que te entregaste, me diste la adopción, me presentaste como tu hijo con orgullo y dijiste, este es mío. Yo también declaro que tú eres mi Señor. Yo también declaro que tú me salvaste, que tú me diste vida, que estoy en este reino de luz, que estoy en este reino de bendición. Señor, yo te bendigo y te adoro. Señor, yo te bendigo y te alabo. Te bendigo y te exalto, te bendigo y te glorifico. Señor, te adoro. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu. Quieres decirle, yo te adoro, yo te bendigo. No sé si alguien quiere decirle, ven, Señor, a mi vida. No sé si alguien no ha estado caminando como debería de caminar con el Señor. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre de Jesús. Entreguémonos completamente. Pero hoy puedes decirle, ven, Señor. Medita ahí en tu corazón. Ven, Señor, lléname. Lléname, Señor, llena mi vida, llena mi corazón. Sé tú mi mundo, Señor. Sé tú mi mundo. Yo elijo caminar con Dios. Yo elijo glorificarlo a Él. Padre, te adoro. Padre, te bendigo. Padre, te alabo. Ven, Espíritu, ven. Sí, sí, Señor. Ven, Espíritu. Dile que venga a tu vida. Que te llene. Que te llene. Que sea su Espíritu de Él. A veces en la naturaleza humana, en la carne, sentimos que hay canciones mundanas, cosas mundanas. Pero lléname, Señor. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Señor. Sé tú mi Rey. El que me llena, el que me transforma, el que me usa para su gloria. Te bendigo, Dios. Sí, Señor, purifícame y lávame. Sí, Señor, te quiero conocer. Ven, decláralo. Ven, Espíritu, ven. Debes de saber que Dios tiene un compromiso completo contigo. Él se entregó completamente. Él tiene una fidelidad completa contigo. Él es el que te dice, no te dejaré y no te abandonaré. Él es el que dice, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que se presenta contigo en todo lugar.
en una corte o en cualquier lugar donde necesitas apoyo, Él está contigo. Él está contigo en tu hogar, en tu matrimonio. Así como Él está con nosotros, estemos nosotros con Él. Nosotros con Él. Padre, te adoro y te alabo y te exalto y te glorifico a ti, Señor. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Sí, mi Dios, te alabamos, Padre, y te bendecimos. Servirte con fidelidad, porque tú has sido fiel, porque tú has sido fiel, porque tú eres fiel, porque estás con nosotros, porque nos renuevas, nos levantas. Te adoro, te bendigo, te alabo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria y la honra y la alabanza a ti, Señor. Dile, purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor. A ti, Señor, te quiero conocer. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Gracias por tu realidad. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque aún la infidelidad nuestra no invalida tu fidelidad. Tú no cambias, tú nunca cambias. Tú eres fiel y estás con nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a corresponder. Ayúdanos, Señor, a que como tú nunca te avergüenzas de nosotros, nosotros tampoco, Señor, lo hagamos de ti. Que estemos entregados, un compromiso contigo. Padre, te adoro y te bendigo. Gracias, Señor.